En este video tutorial vamos a aprender a crear funciones en JavaScript. Básicamente, en todos los lenguajes de programación está la regla de que no hay que repetir código. Uno muchas veces cuando está comenzando a aprender a programar, arranca escribiendo una funcionalidad y resulta que esa funcionalidad la tiene que utilizar en distintas partes del proyecto. Entonces lo que hace es copiarla, pegarla, la pega en varios lugares y conforme pasa el tiempo, quizás haya que agregarle alguna funcionalidad a esa lógica o modificarla porque funciona mal. Y lo tiene que hacer en muchos lados, lo tiene que hacer en todos los lugares en donde la copió y la pegó. Lo que soluciona este problema es crear funciones, haciendo que toda esa lógica esté en un solo lugar. Para entender mejor esto, vamos a arrancar bien simple en Visual Studio Code, creando un nuevo archivo. Lo guardamos y le ponemos de nombre funciones.html. Lo voy a guardar en el escritorio y aquí voy a escribir HTML y voy a elegir la segunda opción. Y ahora dentro del body voy a escribir script y aquí dentro vamos a escribir todo nuestro código JavaScript. Perfecto. Para arrancar, lo que vamos a hacer va a ser crear una función que nos permita calcular la superficie de un terreno. Supongamos que queramos eso mismo, cargar los valores de un terreno, el ancho y el alto, y saber qué superficie tiene. Bueno, de esta forma, con los videos anteriores que vimos, es bastante simple. Por un lado tenemos el ancho, supongamos que es 10 metros cuadrados. Por otro lado tenemos el alto, supongamos que es 15. Y el resultado vendría a ser ancho por alto. Utilizamos el asterisco para multiplicar y lo mostramos con una alerta. Perfecto. Guardamos y ahora probamos abriendo esa página y me da 150. Una cuenta bastante simple, pero ahora, digamos que yo quiero esta funcionalidad poderla almacenar en un lugar para poder reutilizarla. Yo aquí voy a crear una función aquí arriba, escribiendo function, el nombre calcular superficie. Una buena metodología de trabajo en JavaScript es escribir en camel case. Camel case es escribir la primera palabra en minúscula y la que le sigue la primera letra en mayúscula y así. O sea que no se pueden utilizar espacios. Bueno, entonces aquí escribo el nombre, calcular superficie, abro y cierro paréntesis, abro llaves y de esta forma estoy creando una función. Ahora, dentro de esta función va a estar todo el código al que se va a ejecutar cuando la llamemos. Yo si aquí escribo alert prueba de función y lo guardo de esta forma, si probamos el código así tal cual está, no va a suceder nada, solamente me va a mostrar 150 que era el resultado previo, pero no va a aparecer ningún mensaje, porque lo único que estamos haciendo en estas líneas es crear la función, pero no la estamos utilizando. Para utilizarla, deberíamos escribir calcular superficie, abrir y cerrar paréntesis y .com. Y de esta forma estoy llamando a esta función. Ahora, si guardamos y actualizamos, ahí me dice prueba de función, ahí se está ejecutando y bueno, ahí me muestra el resultado del otro lado. Como ven, la forma en que se llama una función es muy parecida a la forma en que se llama un alert. Eso se debe a que alert es una función, al igual que prompt, que lo usamos en otros videos tutoriales, se ejecuta de esta misma forma. Y entonces nosotros podemos crear nuestras propias funciones.
Bien, dentro de una función podemos escribir todo el código que querramos. Es prácticamente como un mini programa que creamos. Pero lo que vamos a hacer va a ser pasarle toda esta lógica que escribimos aquí, la vamos a cortar y la vamos a poner aquí. Entonces, ahora cuando llamamos a calcular superficie, se va a ejecutar todo esto. Si vemos el orden de ejecución que está teniendo este código de programación, recordemos que el código de programación va de arriba hacia abajo. Arranca en la línea 13, creando la función, no ejecutando, creando, crea toda esta función, no hace nada, llega a la línea 20, acá llama la función calcular superficie, que se encuentra aquí, y ahora va a ir línea por línea. En la línea 14 crea la variable ancho, en la línea 15 crea alto, en la 16 hace el cálculo y en la 17 muestra el resultado. Todo perfecto. Ahí sigue funcionando igual, me dice 150, ningún cambio. Pero ahora, si nosotros queremos hacer que esto sea un poco más dinámico, que estos valores no sean estáticos, sino que se los pueda pasar, hacemos lo siguiente. Borro estas dos líneas y ahora el ancho y el alto lo va a recibir como parámetro. Voy a poner aquí ancho y alto y entonces lo que le estamos indicando acá es que va a recibir dos valores y esos valores los va a multiplicar. Ahora, lo que sí, cuando llamamos a calcular superficie, tenemos que pasarle esos valores. Vamos a poner 10 metros de ancho y 15 metros de alto. Entonces, si guardamos y actualizamos, ahí me dice 150. ¿Ven? Entonces, de esta forma le puedo pasar cualquier número, puedo reutilizar esa funcionalidad, esa lógica, con distintos valores y cuando actualizamos dice 150, 25, 300. De esta forma guardo la lógica en un solo lugar y no tengo que andar copiando y pegando por cada vez que la quiera reutilizar. Lo que sí, a este valor lo estoy mostrando aquí, pero digamos que lo queremos guardar en una variable cada vez que lo utilizamos. Miren, voy a borrar esto de aquí y digamos que acá estoy llamando a calcular superficie con 10 y 15. Digamos que lo quiero guardar aquí en resultado. Para guardarlo, ¿vieron cómo hacíamos con prompt? Que ponemos, por ejemplo, nombre igual a prompt. Y de esta forma se aparece una caja de texto, hay que llenarlo y eso se guarda en la variable. Bueno, acá yo quiero que el resultado del cálculo de la superficie quede guardado en la variable resultado. Entonces, para hacer eso, en vez de hacer una alerta en este lugar, vamos a hacer un return para que me devuelva ese valor y vamos a poner resultado. Ahora, lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Vamos de arriba para abajo, como siempre decimos. Línea 13 se crea la función. 1415 es parte de la función, se está creando, no se está ejecutando. Línea 18 se llama a la función calcular superficie, pasándole el valor 10 y 15. Entramos en la línea 13 de vuelta. Ancho va a valer 10, alto va a valer 15. Se hace 10 por 15 y se guarda en la variable esta resultado. Y aquí, en la línea 15, se devuelve ese valor. Y ese valor se guarda en esta otra variable. Este podría haber sido un número diferente. Le ponemos superficie terreno. Así se entiende mejor. Entonces, el valor queda guardado ahí y lo puedo mostrar nuevamente. La superficie del terreno es... Pongo superficie terreno. Entonces, ahí me queda guardado y ahí me muestra. Ahora, digamos que quiero ingresar esos valores, que no sea que
que es algo que le paso por aquí. Bueno, podríamos hacerlo del prompt, de crear una variable y pedir que la ingrese. Vamos a poner input ancho igual a prompt ingresar ancho del terreno en metros. Voy a hacer lo mismo para el alto, input alto, ingresar alto del terreno. Entonces, ahora me va a pedir que guarde el ancho del terreno y se va a guardar en esta variable. El alto se va a guardar en esta otra variable. Y en vez de pasarle aquí los números, le voy a poner input ancho y aquí input alto. Si probamos, me pide el ancho, voy a poner 10 metros, le voy a poner 22 metros de alto y ahí me da la superficie del terreno. Y listo, de esta forma bien simple estamos creando una función. Lo importante de esto es entender que se le pueden pasar parámetros. Aquí le pasamos 2, pero podrían ser todos los que nosotros quisiéramos. Que esos parámetros los recibe a través de aquí, de los valores que le pasamos. Que además del proceso que te haga internamente, te puede devolver un resultado. Y ese resultado, utilizarlo en algún otro lado. Y así de esta forma podemos crear un montón de funcionalidades que hagan distintas cosas. Una puede calcular el porcentaje, una puede hacer un cálculo, calcular el promedio, y vamos llamando a distintas cosas y guardando todo. Es más, todo esto que creamos, todo esto que es ingresar el ancho, el alto y calcular todo esto, podría haber sido otra función. Podríamos haber puesto función calcular terreno. Abro llaves y voy a poner todo esto dentro de calcular terreno. Y ahora, si quisiera calcular dos terrenos, lo pongo 2 veces y me va a hacer todo el proceso 2 veces. Ahora cuando pruebo, el ancho es 10, el alto 10 metros y esta es la del primer terreno. Pero si sigo, me dice 15 y 20 y esta es la del segundo terreno. Y estas son funciones. Es una de las cosas más importantes de la programación y es algo que se utiliza todo el tiempo. Al principio es un poquito difícil entender esto de que te devuelve un valor y la parte de parámetros, pero ya con el tiempo le van a ir agarrando la mano y van a ver que es algo sumamente útil que van a utilizar prácticamente todo el tiempo. Así que hasta aquí este video y ya en el próximo vamos a ver algunos ejemplos más prácticos de todo esto que estuvimos aprendiendo.